Bueno, y cuando hablamos de un virus neutro, estamos hablando neutro de género. Eso quiere decir que puede afectar por igual a hombres o mujeres. Este es el caso del virus del papiloma humano que vamos a abordar hoy. Y respecto a este virus quedan tantas dudas, tantas incógnitas. ¿Qué será que, por ejemplo, hay gente que dice, se transmite de manera sexual, por contacto sexual, o será que también hay prendas que puedan transmitir este virus? Si me siento en un baño público, ¿será que lo adquiero? ¿Se transmite de madre a hijos? ¿Será todas estas situaciones dudas, mitos o realidades? Bueno, o por ejemplo, si hay que vacunar desde muy pequeñitos a los niños para que no vayan a ser transmisores o no vayan a adquirir este virus, porque obviamente que también hay dudas y hay mamás que dicen, no, yo no voy a vacunar a mi chiquito, después le hace algo. Bueno, esas dudas que usted tiene, mi amiga, se las vamos a aclarar, poder enriquecer esta conversación. Pero bueno, eso en minutos, Vicente. Así es, Verónica, buenos días. Una es ama de casa y la otra es una estudiante de colegio, pero ambas comparten una historia similar, una historia contagiadas. A Amanda le encantaba ir a fiestas del colegio. Siempre se le escapaba a su mamá. Ese día, en medio de las risas y la música, ella se relajó demasiado y tuvo relaciones sexuales con un amigo. Era un joven muy popular y guapo. Ese día, su salud cambió para siempre, luego de contagiarse. Se me hizo así como un tipo brote, el cual estaba muy asustada, entonces fuimos al hospital y a revisar, y resultó ser como un papiloma, ¿verdad? Se ha hecho muy incómodo porque ya, y no vivir con eso y que de repente a otro se haga por un descuido, ya, y es como triste. Todo fue muy doloroso y triste. Ya no es lo mismo, ya no te sientes más libre de poder tener relaciones, ni te sientes segura, entonces se le hace a uno como un miedo. Vanessa era una ama de casa muy tranquila, amaba a su esposo. Él siempre llegaba tarde con el timo que tenía reuniones en el trabajo. A escondidas se iba a los nightclubs con mucha frecuencia. Hasta que ella se enfermó, fue que se dio cuenta de todo. Me da una infección muy incómoda porque me arde, me da picazón, tanto así que muchas veces como que uno se siente un mal olor. Puede ser en sí la misma pareja, ¿verdad? El desaseo de él o el mismo de uno que en una ocasión ha tenido infección y a él le queda el virus. El virus del papiloma humano es muy frecuente en Costa Rica y se sabe que se transmite de mujer a mujer por medio del hombre, y más cuando las personas han tenido varias experiencias sexuales. Es un virus que aparece en los órganos genitales y pueden salir verrugas, y en otros casos puede dar hasta cáncer de cérvix de una forma silenciosa. ¿Se cura o no? ¿Cómo lo detectan los médicos y cómo se contagia o se previene? Se lo contamos en nuestra entrevista de fondo. Así es, doctor, una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no duele, ¿por qué? Mire, básicamente el asunto es que, la enfermedad, el virus entra en las células y puede ser que el sistema inmunológico de la paciente lo mantenga controlado, incluso por años. Una paciente puede contagiarse hoy y no presentar ningún tipo de manifestación durante años, décadas incluso. Y en un determinado momento, el sistema inmunológico de la paciente falla, o el virus es un virus muy agresivo y la paciente puede empezar a generar algún tipo de manifestación. Sea lo más frecuente cuando son externas, lesiones verrucosas, las famosas verrugas genitales, o cuando es una lesión interna, las displasias. Ok, Doña perfecto. doctora. Ahora, en la parte sexual, doctora, de las prácticas, cada quien su pareja, ¿verdad? Es muy íntimo este asunto, pero, por ejemplo, el aseo, la higiene o incluso el uso de condón, ¿afecta o propicia la aparición de este virus? Aquí tenemos que aclarar que justamente lo que dice el doctor tenemos que rescatarlo. Es algo que puede estar en nuestro cuerpo, es un virus que puede permanecer en el cuerpo y que aunque se habla de un contagio por relación sexual, no necesariamente solamente por fluidos, es decir, el contacto o el frotamiento con la piel, y por eso ahí hay que hacer la aclaración de que no solamente una relación coital con penetración, sino solamente el contacto de frote entre órganos sexuales
de la pareja, ya eso puede propiciar un contagio específicamente de virus de papiloma humano, porque acordémonos que hay una gran variedad de hongos, bacterias y virus que podemos adquirir por el contacto del fluido sexual de la pareja. Entonces aquí hay que tener como mucho énfasis. Hay un detalle, el tema del asunto del condón, acordémonos que ahorita tenemos el condón femenino, que es extremadamente caro, es inaccesible en nuestro país, pero de repente da un beneficio adicional, que es que da la posibilidad de cubrir labios mayores. En ese sentido es como un aliado más, pero otra vez nos devolvemos al tema de cómo están las prácticas, cómo están los acuerdos de las parejas. De repente ni siquiera hablamos del tema de exclusividad sexual, ni siquiera es un tema, lo damos como implícito, pero de repente recibimos consultas de personas que han tenido una relación extra pareja y están con la angustia de si tienen o no una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Porque no llegamos a abrir este tema en nuestras relaciones de pareja, y eso es lo que hay que prestarle un poquito más de atención, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos negociando y cómo nos estamos cuidando, porque aquí es un tema de autocuidado. Yo no puedo saber cómo está la persona que tengo enfrente, pero sí puedo tener autocuidado y poner límites respecto a los encuentros y las prácticas que sean en todo momento seguras y protegidas idealmente. Perfecto, Ana María. Vamos a aprovechar para dar el primer pase y escuchar el primer testimonio de esta mañana, y Helen Solano está a cargo de esta tarea. Helen. Gracias, Verónica. Hoy vamos a conocer la historia de doña Katia López, ama de casa y mujer profesional, quien se enfermó del virus del papiloma humano. Primero, doña Katia, ¿cómo se entera usted que tenía la enfermedad? Sí, gracias, buenos días. Pues en un control ginecológico, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estarme realizando periódicamente el Papá Nicolau, y en uno de esos controles pues me informan que tengo displasia, que tengo una displasia en tercer nivel, y pues que requiere de una atención ya diferente, ¿verdad? Y es cuando me empiezan a hacer todos los procedimientos, me hacen 2 tipos de intervenciones, y posterior a esto, en una cita después, es que me doy cuenta, ¿verdad? No es propiamente cuando me dicen que tengo la displasia, sino algunas citas después, cuando ya están dándome seguimiento a mi control, que me entero que la displasia que había desarrollado había sido porque tenía papiloma. ¿Qué parte, digamos, de la matriz fue la que los médicos tuvieron que operarle? Básicamente fue en el cuello, ¿verdad? Las células que se empezaron a desarrollar eran cancerígenas y eran en el puro cuello, entonces me hicieron un corte en cono, que me decían ellos, para poder eliminar esa área que estaba afectada. Usted siempre fue pues una mujer de casa, que no fue una mujer que tuvo muchas parejas en su vida sexual. No, realmente pues inclusive la transmisión del papiloma fue a través de mi esposo, ¿verdad? De una relación estable, por decirlo así, sexualmente y en confianza, que es ese tipo de relaciones de pronto las que podríamos considerar que a veces nos exponen un poco más, ¿verdad? Porque por la confianza pues no pretendemos, no tenemos a usar condón o algunas otras barreras de protección, sino que son relaciones de confianza, y pues fue en esa relación que la adquirí. Para usted, doña Katia, ¿cómo fue la noticia? Y bueno, usted me dice que ha estado muy bien después de las cirugías que le hicieron los médicos. Sí, en realidad el control médico pues fue oportuno, ¿verdad? Fue en un buen tiempo, y por eso la importancia de estarse realizando exámenes periódicamente. Al ser en un buen tiempo pues lo pudieron controlar, y seguí en un control cada 6 meses con exámenes para verificar que no se reactive, ¿verdad? La infección, y ha sido bien. Lo que pasa es que emocionalmente sí es algo que te afecta, porque está tan estereotipada, está tan lleno de, ¿verdad?, de estigma y discriminación, y el tema de las infecciones de transmisión sexual, que realmente en el momento este tipo de cosas siempre te desestabilizan, ¿verdad? Porque emocionalmente es mucho qué va a pensar la gente, qué va a pensar la sociedad, qué va a pensar las personas que conoces, inclusive otras parejas que pudieses tener a futuro, si es algo que le voy a comentar o no le voy a comentar, siempre hay mucho temor. Muchas gracias, doña Katia. Bueno, compañeros, regresamos nuevamente con ustedes. Gracias, Helen. Bueno, el caso de doña Katia, pues parece ser que no es un caso aislado.
Y aprovechamos, doctor, porque usted como ginecólogo, me imagino que en consulta tiene casos similares al de doña Katia que nos podría compartir. Sí, de hecho con frecuencia, una relativa frecuencia, uno ve pacientes con displasias y no es tan frecuente ver pacientes con displasia severa, que aparentemente es lo que... Como en el caso de doña Katia. Sí, pero sí se ven con relativa frecuencia. Ahora, hay un concepto que hay que tener muy claro, porque a veces la gente tiende a confundir y eso genera mucho problema, y es que el virus de papiloma no tiene cura. Entonces, al no tener cura, y era lo que hablábamos antes, una persona puede estar contagiada y no manifestar el virus durante muchos años, tenemos que manejar el concepto de que la fidelidad es un concepto ligado al tiempo. ¿Ok? Si Juanita es virgen y se casa con Juanito, y un día de tantos aparece con una displasia, eso no implica que Juanito le fue infiel. Claro, claro. Puede ser que Juanito haya sido muy fiel con Juanita y también fue muy fiel con las otras 24 novias que tuvo antes de Juanita. Claro. Y alguna de esas, o simplemente una sola que haya tenido, lo contagió a él y él contagió a Juanita. Entonces, virus de papiloma, presencia de virus de papiloma, no necesariamente implica infidelidad. Que es un concepto que es terrible porque es muy devastador para las pacientes. Sí. Entonces el hombre es como un transportador. El hombre y la mujer. O sea, por cada hombre que tiene virus de papiloma, a menos que sea una pareja gay, hubo una mujer que lo contagió. Claro. O sea, hay que descartar el concepto de que no es solo el hombre. Es el que... Sí, y es lo mismo. O sea, a mí me llegan pacientes y me dicen, mire doctor, es que los hombres son malísimos y los hombres son mal portados y mi marido se me portó mal, no sé qué. Bueno, dígame una cosa, y su marido andaba con otro hombre. Me dice, no doctor, andaba con una mujer. Digo, ok, por cada hombre que anda mal portado hay una mujer que se está portando mal con él. Claro, o sea, claro. Volvíamos a lo mismo. El virus es un virus neutro. El virus no sabe si está contagiando un hombre o una mujer. Sí. Afecta a hombres y mujeres por igual. Entonces. Exactamente. Ahora bien, Ana, mientras más parejas tenemos, se dice que hay un 50% más de contagiarse, ¿no? De más probabilidad. De más probabilidades. Sí. Aquí tenemos que hacer una aclaración. ¿Cómo son esas prácticas? Es decir, sí, tenemos que rescatar que el preservativo no nos va a proteger al 100%, pero también tenemos que recordar cómo son esas prácticas. Sí, lógicamente hay más probabilidad, pero tiene que ver mucho también, y quizá ahí el doctor nos pueda aclarar de ese punto, cómo está ese sistema inmunológico, cómo respondemos, porque de repente hay como esa tendencia a pensar que a mayor parejas, mayor riesgo, pero también puede ser que sea una persona que mantiene relación con una sola pareja y de repente tiene otras relaciones extra pareja y no se está cuidando, claro. ¿Verdad? Entonces en realidad no es un tema de cuántas, sino cómo se están dando esas relaciones con sexuales, las parejas, porque hay un tema aquí interesante. Yo creo que se nos ha olvidado que la expectativa de vida actualmente es muchísimo más grande. Es decir, antes los abuelos se podían casar a los 16 años y tal vez la expectativa de vida no era tan grande. Entonces ahora es inevitable ver que tenemos personas que se casan, pues se divorcian, vuelven a establecer una relación y aquí volvemos al tema, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en esas otras relaciones? Porque si el virus se puede mantener por décadas, como bien lo aclaraba el doctor, bueno, puede haber sido una relación anterior totalmente exclusiva y cuidada y demás. Aquí volvemos al tema de los cuidados que tenemos que tener una vez que iniciamos vida sexual, que es los controles. Es decir, nosotros tenemos, y lo decimos constantemente, una vez que se inicia vida sexual hay controles con ginecología de manera periódica y eso nos va a revisar cómo está ese cuello de útero, cómo están esas células, cómo está el cuerpo de la mujer y bueno, el hombre también tenemos a veces que empujarlo a consulta, pero bueno, es parte del proceso de autocuidado que hablábamos al inicio. Vamos a aprovechar para que también haya intervención del público y tenemos el primer comentario de esta mañana. Doña Mariela nos dice, me gustaría saber si una enfermedad llamada ascus, así sí, doctor, ¿es lo mismo que papiloma o se genera por este? Ok, ascus, a los médicos generalmente nos gusta ponerle nombres raros a las cosas para que no nos entiendan y dar la pinta de que somos muy inteligentes. ¿Qué es el ascus? Sí, ascus es
son las siglas en inglés de atipia de células escamosas de significado incierto. Ahora, eso traducido a español, ¿qué quiere decir? Perdón. Que hay células en el cuello de la matriz que no se identifican como células de displasia, pero que tampoco son células completamente normales. Entonces, cuando encontramos un hallazgo así en el Papa Nicolau, lo que procede es realizar un examen un poco más profundo, digámoslo así, que se llama una colposcopía, y en la colposcopía, eventualmente, si definimos que en el cuello hay alguna zona alterada o sospechosa, tomamos una biopsia y la biopsia nos aclara el diagnóstico a 100% si realmente hay displasia o si no hay displasia. Ok, perfecto. Ok. Ahí tenemos otro comentario, bueno, viene otro comentario ahí. Lisette dice, me gustaría saber si el virus de papiloma tiene relación con la displasia leve. Las displasias son provocadas por virus de papiloma. Claro. Y eso es un proceso gradual, inicia como una displasia leve, moderada, severa. Perfecto. Ahora, y nosotros seguimos abogando por el control anual o en el peor de los casos bianual de Papa Nicolau. ¿Por qué? El virus, o sea, se supone en promedio, obviamente hay casos que se salen de la norma y que son más rápidos, otros son más lentos, pero en promedio una paciente pasa de tener un cuello completamente sano y normal a tener un tumor ya no operable y que va a requerir radioterapia y todo el asunto, más o menos 5 años. O sea que cada vez que a nosotros en este país y en todo el mundo se nos muere una paciente por cáncer de cuello, significa en la mayoría de los casos, no en todos, que esa paciente ha tenido 5 años o más de descuido. Sin chequeo. Por eso es que nosotros somos tan necios en el cuento de que se hagan Papa Nicolau, que se revisen. El Papa Nicolau no es bonito. Yo en eso estoy totalmente consciente. La consulta con el ginecólogo es bonita cuando hay bebé. Si no hay bebé, todas las consultas de ginecólogo son feas. Son incómodas, la paciente tiene que llegar a donde un fulano o una fulana que no es nada de él, a desnudar alma, cuerpo y corazón, y eso no es bonito. Sin embargo, es importante generar la confianza en la paciente para que la paciente llegue y haga sus controles en forma. No es bonito, pero es necesario, doctor. Totalmente. Claro, y como dice el doctor, es necesario. Muy bien. Nosotros vamos a seguir con nuestra compañera Helen Solano desde Barrio Escalante, que nos tiene más casos. Gracias, Vicente. Y ahora vamos a conocer la historia de una joven de 20 años. Nos acompaña María y ella nos va a contar la historia de su mejor amiga, que también fue diagnosticada con el virus del papiloma humano. María, ¿qué fue lo que le pasa a ella? Buenos días. Bueno, sí, ella tiene una historia bastante complicada porque de los 13 años ella empezó a tener relaciones sexuales y como es lógico, a esa edad uno no tiene la responsabilidad ni madurez necesaria como para empezar una relación íntima. La invitaban a fiestas y ella asistía, ahí había de todo tipo de drogas, alcohol, amistades, y una vez muy tomada, ya estaba muy ebria, llegó un muchacho que sin conocerlo, ella decidió tener intimidad con él, pero nunca pensó que le iba a transmitir la enfermedad, ¿verdad? O que se iba a ver afectada. Entonces, al pasar de muy poco tiempo, empezó a notar en su parte íntima como una especie de alergia, sarpullido o algo así. Entonces acudió al médico a hacerse un Papa Nicolau y resultó que tenía el virus. A ella la tuvieron que hacer, digamos, quemarle esos condilomas en frío, me dice usted, en el hospital. Sí, le practicaron esta cirugía y quedó pues con un poco de secuelas. Sí, el médico le dice que ya está totalmente bien, bueno, que ella está bien, que puede tener relaciones, pero ella está tan afectada emocionalmente, está padeciendo de mucha depresión, no quiere salir y pues como es lógico, tampoco quiere tener intimidad con nadie. Usted me dice que ya la alergia que tenía y esas cosas con lo que le hicieron el doctor se le quitó. Sí, ya eso desapareció. Aparentemente es solamente interno lo que queda de este virus, ¿verdad? Muchas gracias, María. Bueno, doctor, y es que ella tiene una pregunta en concreto. Si después de que a uno le hacen estas, digamos, quemaduras en frío y tiene este tipo de problemas, ¿cada cuánto debería realizarse el examen del Papa Nicolau? Gracias, Helen. Gracias, Helen. Seguimos acá en el estudio. Bueno, doctor, la pregunta que le hizo Helen. Sí, bueno,
Cuando se hace una criocirugía, que es un congelamiento de las lesiones, pueden ser lesiones externas, pueden ser en el cuello, y es porque se detectó presencia de virus, y lo que se recomienda una vez que uno elimina las lesiones es que la paciente siga durante un periodo de 5 años, que es el periodo de más riesgo de volver a hacer lesiones, haciéndose controles aproximadamente cada 6 meses. Yo no trabajo crio, yo dejé de usar crio hace mucho tiempo, yo trabajo con láser, y la realidad es que desde el punto de vista de curación, la tasa de curación de la crio y del láser va a ser básicamente la misma. Lo que pasa es que el láser tiene menos efectos secundarios. La paciente cuando se hace crio queda con un flujillo medio incómodo durante varios días, con un mal olor, le molesta, la crio es un poco dolorosa. Algunas pacientes, muy raro, pero algunas pacientes incluso se desmayan, se descomponen cuando se le está haciendo una crio. Y el láser es completamente indoloro, el láser no se siente absolutamente nada. Pero la realidad del asunto es que desde el punto de vista de tasa de curación va a ser la misma el láser que la crio. Ok, perfecto, doctor. Hemos visto en varios casos de que cuando una persona posee o tiene el virus del papiloma, hay que esperar se enteran cuando tiene la displasia ya, bien sea leve o muy avanzada. ¿Hay alguna manera de detectarlo a tiempo, que la mujer lo perciba, alguna señal que le diga, mira, eres portadora del virus? No, el virus, como hablábamos al principio, es un virus silencioso. ¿Ya te enteras cuando estás con displasia o no? Sí. O existe una posibilidad, digamos, la estadística costarricense. Primero, aclaremos conceptos. El Papa Nicolau no detecta presencia del virus. El Papa Nicolau detecta actividad del virus. Si el virus está inactivo, aunque la paciente lo tenga, el Papa Nicolau va a ser normal. Si uno quiere estar 100% seguro de si tiene o no tiene papiloma, lo que hay que hacerle es un examen de laboratorio, que es una muestra que se toma igual en el consultorio, de ADN viral. Y eso nos va a detectar presencia de virus, independientemente de que esté activo o no esté activo. Perfecto. Y de una vez hay diferentes serotipos de virus. Los más agresivos, los que más producen displasia, son el 16 y el 18. Este mismo examen nos ayuda a distinguir qué serotipo de virus es el que tiene la paciente. Ahora, para que tengamos el concepto claro, si yo me paro en la puerta de mi consultorio y a todas las mujeres de 25 años o más que pasan por la puerta, las meto amarradas a hacerles un ADN viral, 6 de cada 10 pacientes en Costa Rica tienen virus de papiloma. Un 60%. Un 60% de la población. Entendámonos, con los aguaceros que están cayendo en estos días, una mujer de más de 25 años en Costa Rica tiene más riesgo de estar contagiada de un virus de papiloma que de un virus de resfrío. Por Dios. Así de frecuente es. Según datos, bueno, yo hice unos entrenamientos en Argentina, según datos del doctor Mancilla, en Buenos Aires, mujeres de más de 25 años, 82%. Wow. En Río de Janeiro, mujeres de más de 15, 91%. Wow. Entonces el virus es lo que la Organización Mundial de la Salud califica como una pandemia. Está sumamente extendido. Y lo que tenemos que hacer es, en un determinado momento, aunque suene muy feo, aprender a vivir con el virus y aprender a manejarlo. El organismo se defiende bien del virus. Incluso, si yo tengo 10 pacientes con una displasia leve y no les hago nada, y 6 meses después les hago un Papa Nicolau, prácticamente la mitad de esas pacientes se van a haber curado, solas. Claro. Su sistema inmunológico va a controlar el virus y lo va a disminuir. Ahora, yo le hago tratamiento a todas, porque yo no me voy a jugar el chance de saber cuáles son las 5 que se me van a curar y cuáles son las 5 que van a progresar. Claro. Entonces el tratamiento se le da a todas, pero incluso hay colegas que manejan el concepto, y es un concepto válido completamente, de no dar tratamiento para displasias leves. ¿Y por qué es válido? Porque muchas de esas se van a curar, y como la progresión del virus es muy lenta, la posibilidad de que esa paciente tenga una progresión a 6 meses que ya vaya a comprometer su salud realmente es muy poca. Yo prefiero no jugarme el chance, y yo le doy tratamiento a todas, pero el concepto que necesitamos que quede claro es que el virus es controlable si uno lo ataja a tiempo. A tiempo. A tiempo. Doctor, y para entrar en otro capítulo, aquí hay algo muy interesante que nos pregunta Elisa. ¿Qué hay de cierto de los estragos tan terribles de la vacuna? ¿Cuáles son los efectos secundarios de esta? Porque ya eso es otro capítulo aparte, la vacuna contra el virus. Hay dos casas comerciales que producen vacunas. La realidad del asunto de estos efectos secundarios terribles los podemos calificar
en algo muy sencillo. Es mentira. No es cierto. Falso, entonces. El efecto secundario de la vacuna, y eso sí hay que ser realista, es que duele cuando se aplica. Se aplica en el hombro y a la paciente le queda doliendo. Y le duele, o sea, es un dolor incómodo, no es un dolorcito. Pero aparte de eso, no es cierto que la vacuna produzca ningún tipo de efecto secundario extraño, ni mucho menos. Y vacunar a la población es importante. Nosotros todavía no tenemos la vacuna de papiloma incluida dentro del esquema a nivel de seguridad social o de ministerio, pero ya hay varios países donde se está aplicando como parte del esquema de vacunación de todas las personas. No vacunar es una conducta, y yo sé que me estoy comprando un problema con un poco de gente, pero no vacunar es una conducta primitiva. Muy bien. Hace un año hubo un brote de varicela en California y se murieron 12 chiquitos que no estaban vacunados. Porque los papás decidieron que no querían vacunarlos. Y se les murieron los hijos. O sea, ¿qué clase de complejo de culpa puede manejar un papá de saber que el hijo se le murió porque no lo quiso vacunar? Por algo que ya tiene, ¿verdad? Que se puede prevenir. Exactamente. Que puede evitarlo, ¿no? Claro. Tenemos un comentario de Natalia. He escuchado de casos en que la vacuna produjo severos efectos adversos. ¿Qué hacemos como padres? ¿Vacunamos o no? Y doctor, para unirme a eso, a uno le da miedo, pero ¿a qué edad, por ejemplo, como padre responsable, yo debería de ponerle una vacuna a mi hijo? Porque hay temor por esto, que usted dice, no hay efecto secundario más allá del dolor. Y ya no, y tiene que ser privado, ¿verdad? Porque usted está diciendo que ahorita la caja no está. La caja no la tiene. Ok, el asunto funciona así. Todo medicamento puede generar reacciones idiosincráticas en una paciente. O sea, puede ser que si nosotros 4 nos enfermamos y a los 4 nos dan penicilina, puede ser que alguno de los 4 haga una reacción alérgica a penicilina. Pero no es que la penicilina sea un mal antibiótico, simplemente los organismos reaccionan diferentes, todos somos diferentes. Si todas las mujeres fueran iguales y reaccionaran igual, ustedes no tienen una idea de lo sencilla que sería la vida de los ginecólogos. Pero todas son diferentes. Entonces, ¿cuándo es el momento para vacunar a los hijos? Antes de que inicien vida sexual activa. Porque ya una vez que tuvieron la primera relación, ya esa primera relación generó riesgo de contagio. Y quiero la pregunta como mamá, porque me imagino a la mamá diciendo, no, pero es que si yo inyecto a mi chiquita es como una manera de decirle, mi amor, vaya, inicia su vida sexual. ¿Verdad? Pongámonos en la idea de las mamás que están con ese temor de darles como la libre de que disfruten de su vida sexual y también que le vaya a pasar algún efecto adverso a sus hijos. Eso es un error. Es lo mismo que sucede con educación de la sexualidad o enseñar el uso del condón en casa cuando tienen 12, 13 años. La realidad es que justamente enfatizar, tiene que ser antes que inicie vida sexual y lo ideal sería que lo tuviéramos metido en el sistema de salud con el plan de vacunas. Ahora pensemos, las últimas vacunas más o menos 12 años, 9 años, o sea, en esta etapa se habla de 9, 11, 12 años como una edad idónea para la vacuna. No es cierto. Fíjense que cuando hacemos educación de la sexualidad muchas veces damos las charlas o las mismas mamás están preocupadas y nos llevan a las niñas o a los niños y las mismas niñas dicen, pero yo no estoy pensando todavía en eso, ¿verdad? De repente ellas tienen ellos saben cómo ponerse su límite y saber, sin embargo tienen la claridad que esto es prevención. Es prevención para que en el momento que lleguen y tomen la decisión de tener una relación sexual, ya tienen la información necesaria y ya tienen la protección necesaria justamente para evitar todo esto. Una limitante que también tiene esta vacuna es el costo. Es un costo bastante alto. Pero bueno, si lo analizamos en términos de lo que estamos previniendo y lo que estamos previniendo en gastos futuros, sin duda no tiene comparación. Por supuesto. Ahí tenemos otra, Scarlett. Doña Scarlett nos dice, estoy embarazada, ¿será que si tengo parto vaginal, ay, qué interesante, mi bebé se puede contagiar por vía vaginal cuando una mujer tiene papiloma? Ok, es una pregunta interesante porque el concepto ha cambiado durante los años. Cuando yo me hice ginecólogo, era rutina que si una paciente tenía lesiones de papiloma en vagina, se le hacía cesárea, ¿okay? Invariablemente. El concepto ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque haciendo cultivos
de líquido amniótico, nos hemos dado cuenta que en líquido amniótico ya el virus está presente. Entonces ya el bebé está expuesto al virus. ¿Ok? Y el hacerle o no hacerle una cesárea va a ser una decisión del médico que está manejando el caso en ese paciente, porque la decisión es una decisión individualizada por paciente. Si el médico considera que es más prudente hacerle la cesárea, pues le hará la cesárea. Si el que le está viendo considera que es más prudente darle un parto vaginal, se le da parto vaginal, Claro. pero es una decisión tomada individualizando cada paciente. Muy bien. Ahí tenemos otro comentario de Sara Núñez. ¿Qué tipo de examen le hacen al hombre para saber si es portador? Ok, esto sería más pregunta de urólogo que de ginecólogo, pero hay un examen similar a un Papa Nicolau masculino, que igual se toma una muestra celular y se envía al laboratorio. Va a ser algo parecido desde el punto de vista de toma a lo del Papa Nicolau de las mujeres. Perfecto. Y con eso se detecta. Muchísimas gracias, doctor. Ana también, muchísimas gracias, por aclararnos todas estas dudas, ¿no?, al respecto de este virus. Bienvenidos a casa y bueno, nosotros continuamos con mucho más. Vamos a hacer un adelanto, pero vamos a ir a un corte comercial. Después del corte les estaremos hablando que vivimos en la ciudad, pero conocemos muy poco acerca de la flora. Siempre comemos los mismos vegetales, las mismas frutas.